18 de mayo de 1967. Atoyac de Álvarez, Guerrero. Una mañana que amaneció envuelta en la densa humedad de la sierra, ocultando el sombrío preludio de un suceso que fracturaría la historia de la investigación en el país para siempre. Los registros clasificados de la época hablan de una plaza atestada, de cientos de voces que clamaban por un futuro distinto, y de un eco ensordecedor que, en una fracción imperceptible de segundos, lo silenció absolutamente todo. Las crónicas burocráticas oficiales intentaron archivar el polvo y la memoria colectiva, sellando los expedientes bajo el frío y pesado sello de estrictamente confidencial. Pero el viento incesante de la montaña no olvida los objetos abandonados en el asfalto, ni el enorme vacío dejado por aquellos que emprendieron un viaje sin regreso. Hasta el día de hoy, el expediente forense de Atoyac sigue susurrando desde las sombras de los archivos, aguardando pacientemente a que alguien descifre la verdad oculta detrás de la niebla gubernamental. Si quieres saber cómo los investigadores mexicanos enfrentaron este muro impenetrable de silencio y finalmente revelaron las piezas de uno de los rompecabezas más oscuros y complejos de nuestra historia, suscríbete ahora mismo y déjame en los comentarios el nombre del próximo caso que quieres escuchar. Para entender la magnitud del colosal trabajo pericial que se requeriría años después, es imperativo reconstruir el denso clima de presión barométrica que asfixiaba al estado de Guerrero en la década de los 60. Los analistas de inteligencia de la época ya reportaban constantes anomalías en los radares sociales de la Costa Grande. El epicentro de esta tensión inusual no era una instalación militar de alta seguridad, ni un palacio de gobierno, sino las modestas instalaciones de la escuela Juan Álvarez. Los informes de vigilancia encubierta, redactados por agentes infiltrados, detallaban una creciente y palpable inconformidad. Padres de familia y docentes habían formado un frente unificado, una amalgama de voces cansadas que las autoridades locales observaban con creciente recelo a través de sus extensas redes de informantes y binoculares de campo. Los investigadores contemporáneos que revisaron las minutas de aquellas semanas notaron un patrón de escalada irrefutable. Cada reporte de inteligencia, mecanografiado con rigor burocrático y sellado en carpetas Manila, señalaba que el 18 de mayo se convertiría en un punto crítico de ebullición. Las coordenadas operativas estaban rígidamente fijadas. La plaza central de Atoyac. La hora de convergencia se acercaba como un reloj de arena inagotable. Aquella mañana, una multitud se congregó pacíficamente bajo el sol abrasador. Las fotografías aéreas y los croquis trazados posteriormente por los peritos tácticos muestran una concentración humana densa, un bloque sólido de exigencias ciudadanas que, sin embargo, hizo sonar todas las alarmas preventivas en los cuarteles de mando superior. El suceso. Así es como los expedientes más fríos, analíticos y desprovistos de empatía se refieren a lo que ocurrió exactamente a las 10:50 de la mañana. Quienes tuvieron la titánica labor de reconstruir la cronología de los hechos tuvieron que basarse en testimonios fragmentados, audios intermitentes recuperados de grabadoras de carrete y la pura lógica de la deducción forense. Un sonido seco, abrupto y antinatural cortó de tajo la frecuencia de la mañana. No hubo advertencias por altavoces. No se implementaron los protocolos de disuasión estandarizados para el control de multitudes. Los registros de la investigación criminal indican que a partir de ese instante microscópico, la física y la normalidad del lugar colapsaron por completo. La multitud, actuando bajo el instinto psicológico más primitivo de supervivencia, se dispersó en una marea de caos incontrolable. El aire se llenó de un polvo denso, una cortina ocre que cegó las líneas de visión estratégicas y confundió las bitácoras de los agentes encubiertos que documentaban el mitin desde las azoteas aledañas. En los reportes periciales de lo que llamaron la escena cero, la narrativa es puramente clínica, quirúrgica, pero profundamente perturbadora de leer. Un investigador principal, que examinó la zona acordonada horas más tarde, anotó en su libreta de campo personal con caligrafía temblorosa: la plaza ha quedado suspendida en un vacío temporal.
El asfalto ardiente estaba cubierto de evidencias mudas. Zapatos solitarios, sombreros pisoteados, pancartas desgarradas y objetos personales esparcidos en trayectorias erráticas que los expertos usarían meses después para medir la velocidad de la estampida humana. El eco ensordecedor en la plaza se había desvanecido rápidamente, dejando tras de sí un silencio denso que helaba la sangre de los inspectores en la escena. Era la quietud pesada que sigue irremediablemente al desastre táctico, el momento exacto y definitivo en que un espacio público y cotidiano se transforma instantáneamente en una zona de investigación criminal de acceso restringido. El trabajo de los peritos de campo en la recolección de pruebas tangibles se topó de inmediato con una barrera logística casi insalvable. El perímetro de seguridad se estableció de manera tardía y defectuosa, cuando la evidencia primaria ya había sido alterada y contaminada por la huida masiva. Los analistas de trayectorias intentaron establecer desesperadamente los vectores de impacto sobre las paredes de mampostería de los negocios locales. ¿De dónde provino el primer destello anómalo? ¿Cuál fue el ángulo exacto de la intervención que desencadenó el trágico incidente? Los documentos oficiales de la época, redactados a puerta cerrada en las herméticas oficinas de la capital, ofrecieron una narrativa estéril y sospechosamente unidireccional. Afirmaban bajo juramento que la acción fue una simple medida de contención reactiva. Sin embargo, el meticuloso mapeo forense de las marcas dejadas en los edificios circundantes contaba una historia diametralmente opuesta a la versión del Estado. Era una narrativa de trayectorias estructuradas, un despliegue operativo calculado al milímetro que no dejaba el más mínimo margen a la improvisación de un novato. Pero el mayor enigma, el verdadero dolor de cabeza para los sabuesos de la inteligencia nacional, no era solamente la evidencia física que había quedado esparcida y catalogada en la plaza, sino lo que inexplicablemente faltaba en el inventario humano. En medio del gigantesco torbellino de la dispersión, la figura central de la manifestación, un joven profesor rural cuyo complejo perfil psicológico ya llenaba extensas carpetas en los oscuros archivos confidenciales de seguridad del Estado, se había esfumado como humo entre los dedos. Los reportes de vigilancia preliminar, sustentados en fotografías granuladas, confirmaban visualmente su presencia en el estrado apenas unos momentos antes de que estallara el caos. Sin embargo, cuando el polvo finalmente se disipó y se hizo el gélido recuento de daños materiales y humanos, no había ni un solo rastro de su paradero. No figuraba entre los retenidos en las celdas locales bajo proceso. No aparecía en los registros de ingresos de urgencias de los hospitales de la región, ni en los censos vecinales realizados puerta por puerta. Se había evaporado por completo de la faz de la tierra, dejando a las máximas autoridades de investigación frente a un abismo procedimental colosal. Las interrogantes tácticas comenzaron a acumularse rápidamente y con un peso insoportable en los lujosos escritorios de los altos mandos. La implacable maquinaria de investigación gubernamental se encendió a su máxima capacidad, quemando recursos sin restricciones. ¿Quién dio la orden exacta que rompió el frágil equilibrio y la cadena de mando aquella fatídica mañana? ¿Cómo logró filtrarse el objetivo principal, el individuo de más alto valor, a través de los múltiples e impenetrables anillos de seguridad que rodeaban todas las salidas y caminos de terracería de Atoyac? Este profesor no era un fugitivo empírico que huía por instinto. El análisis profundo de sus discursos y movimientos previos demostraba que conocía la topografía del terreno de forma impecable, entendía magistralmente la psicología de la evasión y, lo más peligroso de todo, contaba con una extensa red de informantes locales silentes que estaba a punto de convertirse en el mayor y más humillante desafío operativo para las temidas agencias de inteligencia mexicanas de la época. Los primeros interrogatorios formales, realizados a los testigos presenciales, revelaron una profunda e inquebrantable desconfianza hacia la placa y el uniforme. Los perfiladores y psicólogos criminales notaron de inmediato, al analizar el lenguaje corporal en las salas de interrogatorio, que las declaraciones juradas estaban plagadas de vacíos intencionales y omisiones ensayadas. El miedo reverencial al implacable aparato estatal había sellado herméticamente los labios de toda la comunidad guerrerense.
Obtener una línea de tiempo cronológica y coherente del suceso se volvió un ejercicio inmensamente frustrante, comparable a intentar armar un rompecabezas de 1000 piezas en completa oscuridad. Cada interrogatorio bajo la luz fluorescente de la comisaría era una tensa y silenciosa partida de ajedrez, donde el declarante ocultaba celosamente información vital para protegerse a sí mismo y a su familia de futuras y seguras repercusiones. La plaza vacía de Atoyac no era de ninguna manera el cierre pulcro de un expediente, sino el verdadero kilómetro cero de una persecución de proporciones épicas. Los experimentados forenses y agentes de campo asignados al caso de emergencia sabían perfectamente que el reloj corría peligrosamente en su contra, marcando cada segundo con la precisión de una bomba de tiempo. Los manuales internacionales de procedimiento investigativo dictan implacablemente que las primeras 48 horas son vitales y definitivas en la resolución de cualquier huida. Pero en este escenario en particular, el individuo de interés no solo estaba ganando distancia física, estaba en pleno y rápido proceso de mutación identitaria. El simple profesor rural estaba dando paso a un fantasma táctico, a un mito viviente que se internaría en la inmensidad topográfica e inhóspita de la sierra, desafiando, burlando y dejando en completo ridículo a todas las técnicas modernas de rastreo y vigilancia conocidas hasta ese momento. La recolección de evidencia documental a contrarreloj se volvió una carrera frenética y casi obsesiva. Las unidades de inteligencia confiscaron arbitrariamente cientos de rollos fotográficos, cámaras aficionadas y libretas de apuntes de cualquiera que hubiera estado cerca de la plaza. En la soledad iluminada en rojo del cuarto oscuro, los mejores especialistas buscaron con lupas rostros sospechosos, señales de manos o cualquier mínima anomalía visual impresa en celuloide. Pero la única certeza innegable, la fría realidad que devolvían los informes, era que el objetivo maestro se había marchado sin dejar una sola huella dactilar o un patrón de fuga evidente. La operación nacional más ambiciosa del sexenio acababa de dar su primer paso en falso, y el eco prolongado en la plaza central sería únicamente el sombrío y melancólico preludio de una cacería implacable que consumiría incontables recursos financieros, décadas de arduo trabajo investigativo y una incalculable cantidad de secretos oscuros que terminarían siendo enterrados bajo el pesado polvo de la historia oficial. Si quieres seguir paso a paso cómo los servicios de inteligencia mexicanos se adentraron en las oscuras y peligrosas profundidades de la sierra para intentar capturar a este escurridizo fantasma y desenredar la compleja telaraña de silencios de este expediente sin precedentes, suscríbete ahora mismo y activa la campana de notificaciones. Déjame en los comentarios tus teorías sobre los fallos de esta primera fase de investigación. Y dinos qué otro caso histórico o misterio clasificado de nuestro México quieres que desenterremos en el próximo episodio. Cuando las unidades de criminalística de campo y los agentes ministeriales especializados arribaron finalmente a la plaza principal de Atoyac, el sol de mayo ya comenzaba a proyectar sombras alargadas, casi espectrales, sobre el asfalto hirviente. El cerco perimetral, establecido con una lentitud institucional que rozaba en la negligencia, era dolorosamente precario, pero cumplía la función básica de aislar lo que los expedientes clasificados de inteligencia denominarían más tarde como la escena cero. Los peritos, enfundados en sus sobrios trajes de trabajo, armados únicamente con libretas de taquigrafía, cintas métricas de lona y cámaras fotográficas de formato medio, se encontraron de golpe frente a un paisaje urbano desolador. El silencio que ahora imperaba en el epicentro de la localidad era antinatural, pesado, casi asfixiante, interrumpido únicamente por el crujido de los cristales rotos bajo las gruesas suelas de sus botas tácticas y el soplido del viento serrano. La plaza, que apenas unas horas antes vibraba intensamente con la energía orgánica de cientos de voces exigiendo mejores condiciones para sus hijos, ahora parecía el escenario fantasmagórico de una obra abruptamente cancelada por la tragedia. Los investigadores comenzaron su meticulosa labor de campo con una frialdad clínica que contrastaba brutalmente con el ambiente cargado de angustia.
Caminaron en cuadrículas, fijando metódicamente cada objeto abandonado durante el frenesí de la estampida. Un zapato infantil solitario cerca de la base de la fuente, un sombrero de palma manchado y pisoteado repetidamente, listones de uniformes escolares, mochilas desgarradas y cuadernos con las hojas arrancadas y esparcidas por el suelo. Cada uno de estos elementos fue rigurosamente fotografiado con flash, catalogado con tarjetas numeradas y embolsado bajo los estrictos protocolos de la época. Para el ojo inexperto, eran simples objetos perdidos en medio del pánico. Pero para los perfiladores de la escena, eran piezas cinéticas fundamentales. Anclajes de memoria que ayudaban a calcular los patrones de dispersión humana, la velocidad de la huida y los niveles de terror experimentados durante el trágico incidente. Sin embargo, el verdadero desafío logístico y analítico para el equipo forense no radicaba en la recolección superficial de estas pertenencias abandonadas, sino en la lectura profunda de la arquitectura circundante. Los expertos en trayectorias e impactos físicos comenzaron a examinar detenidamente las fachadas de los comercios locales, los postes de luz y las paredes desconchadas del Palacio Municipal. Utilizando hilos de colores tensados, varillas de fibra y transportadores de ángulos rudimentarios, intentaron reconstruir en 3 dimensiones la geometría exacta de lo que ocurrió aquella mañana. Y fue precisamente en este minucioso ejercicio de planimetría donde surgió la primera y quizás la más perturbadora anomalía de todo el caso judicial. Los reportes preliminares, despachados de manera apresurada y nerviosa por las autoridades locales hacia las oficinas centrales en la capital, describían una situación de caos espontáneo. Argumentaban, bajo la firma de altos mandos, que la intervención de las fuerzas operativas había sido una respuesta estrictamente defensiva, errática y no planificada frente a una turba civil que se había vuelto incontrolable. Pero la evidencia física impresa permanentemente en la mampostería del pueblo contaba una historia radicalmente distinta. Una narrativa fría, estructurada y calculada que heló la sangre de los peritos independientes. Las marcas de los impactos en los muros no estaban distribuidas de manera aleatoria, como sugeriría lógicamente un escenario de pánico ciego y fuego de respuesta apresurado. Por el contrario, los hilos de trayectoria trazados por los investigadores convergían sistemáticamente en puntos de origen sumamente específicos, revelando ángulos de depresión marcados que indicaban, sin lugar a dudas, posiciones elevadas y ventajas estratégicas preestablecidas. Los cálculos matemáticos en las libretas de campo demostraban que individuos con entrenamiento avanzado en contención habían tomado posiciones tácticas en las azoteas mucho antes de que el suceso alcanzara su punto crítico de ebullición. Esta discrepancia abismal entre la versión oficial, redactada asépticamente en los fríos escritorios de gobierno, y la innegable realidad material que gritaba la escena cero, obligó a los analistas a replantearse el paradigma completo de la investigación. Estaban frente a un escenario forense que sugería una premeditación escalofriante. Una operación diseñada milimétricamente no para disuadir, sino para enviar un mensaje contundente de superioridad operativa, disfrazado torpemente bajo el manto de un altercado civil salido de control. Con la evidencia material apuntando hacia una dirección sumamente incómoda y políticamente peligrosa, la atención de la Fiscalía se volcó de inmediato hacia el eslabón más volátil de cualquier investigación criminal: el factor humano y los testigos presenciales. Las salas de interrogatorio, improvisadas en las húmedas y lúgubres oficinas gubernamentales del municipio, se llenaron rápidamente con el humo denso de los cigarrillos de tabaco negro y el tecleo incesante, casi neurótico, de las máquinas de escribir mecánicas. Los agentes del Ministerio Público se sentaron frente a decenas de personas que habían estado presentes, buscando corroborar los ángulos y los tiempos exactos de la tragedia. Pero lo que encontraron en esas 4 paredes fue una fractura monumental en la verdad histórica del evento. Al compilar y cruzar las declaraciones juradas, los perfiladores psicológicos se enfrentaron a 2 realidades paralelas, 2 dimensiones narrativas que coexistían en el mismo espacio y tiempo, pero que se repelían mutuamente con una fuerza magnética abismal. Por un lado,
Los funcionarios locales, los burócratas y los elementos operativos que participaron en la línea de contención recitaban un guión pulcro, lineal y sorprendentemente desprovisto de fisuras cognitivas. Sus declaraciones encajaban a la perfección unas con otras, utilizando la misma terminología exacta para justificar su accionar durante el suceso. «Demasiado perfecto», anotó un avesado interrogador de la capital al margen de una foja mecanografiada. En el oscuro y complejo mundo de la investigación criminalística, una sincronía absoluta en múltiples testimonios rara vez es producto de la memoria genuina humana, la cual tiende a fragmentarse bajo estrés. Casi siempre es la innegable huella digital de una coartada meticulosamente ensayada y dictada por una cadena de mando superior. Por el otro lado, se encontraban los civiles, los sobrevivientes directos de la plaza. Sus relatos eran diametralmente opuestos, caóticos, viscerales, plagados de lagunas temporales y profundamente fragmentados por el trauma agudo. En medio del llanto y la confusión, hablaban de destellos anómalos provenientes de las alturas, de un cerco humano que se cerró sobre ellos sin previo aviso, sin utilizar los altavoces de advertencia que marcaban los protocolos de la época, y de la desesperación absoluta de no encontrar rutas de evacuación viables en las calles adyacentes. Sin embargo, extraer estas verdades puras y dolorosas de la población civil se convirtió, en cuestión de horas, en una labor investigativa titánica y prácticamente imposible para los agentes foráneos. A medida que los días avanzaban y la presencia de las fuerzas de seguridad e inteligencia se intensificaba de manera opresiva en las calles empedradas de Atoyac, una densa y asfixiante niebla de paranoia descendió sobre toda la comunidad. Los investigadores ministeriales comenzaron a encontrar invariablemente puertas cerradas con gruesos candados, miradas esquivas en los pasillos del mercado local y un mutismo colectivo sistemático que frustraba de tajo cualquier avance significativo en las carpetas de investigación. El miedo es una toxina psicológica extremadamente poderosa, y en la Sierra de Guerrero se había infiltrado de la noche a la mañana en el suministro vital de la psique colectiva. La gente simplemente se negaba a hablar de lo que ocurrió aquella mañana. Temían que sus nombres, direcciones o rostros quedaran plasmados en los temidos reportes de inteligencia estatal, sabiendo perfectamente que figurar en esos listados confidenciales equivalía, en muchos casos documentados de la época, a recibir una visita nocturna de agentes sin uniforme, un evento del que rara vez había retorno. Este muro psicológico impenetrable no era simplemente una reacción primitiva de autopreservación ciudadana. Era el síntoma inequívoco de una profunda y arraigada desconfianza hacia las mismas instituciones que, en teoría, debían impartir justicia y esclarecer los hechos. Los agentes de campo, frustrados y maniatados por la falta de cooperación, escribían en sus reportes confidenciales diarios sobre la imposibilidad técnica de construir un caso judicial sólido cuando la escena principal había sido alterada y los testigos clave preferían morderse la lengua hasta sangrar antes que testificar en actas oficiales. Y en el centro exacto de este inmenso agujero negro investigativo, brillando por su absoluta ausencia, continuaba el enigma de la figura central, el joven maestro rural. Los analistas de inteligencia se miraban consternados en los espejos de doble fondo de las salas de interrogatorio. ¿Cómo era operativamente posible que el objetivo de más alto perfil, el catalizador humano de todo este movimiento de masas, se hubiera evaporado de la escena cero sin dejar un solo rastro biológico comprobable, sin un testigo visual de su ruta de escape y sin un solo informante local dispuesto a vender su ubicación a cambio de protección? La respuesta a esa escalofriante pregunta comenzaba a dibujarse lentamente en los perfiles psicológicos que pronto cambiaría las reglas del juego. La ausencia física en una escena de investigación es a menudo mucho más ensordecedora que cualquier pieza de evidencia material abandonada sobre el asfalto hirviente. Cuando el polvo finalmente se asentó en la plaza central de Atoyac y los peritos de campo confirmaron que el objetivo principal se había esfumado por completo, el aparato de inteligencia del Estado mexicano experimentó un escalofrío institucional sin precedentes. No estaban lidiando con un simple agitador civil que huye presa del pánico momentáneo.
estaban presenciando en tiempo real el nacimiento de un espectro táctico de altísimo nivel. El hombre que hasta esa fatídica mañana del 18 de mayo era clasificado en los oscuros archiveros gubernamentales simplemente como un maestro rural, se convirtió en cuestión de horas en el objetivo de máxima prioridad nacional para las agencias de seguridad. Su nombre, Lucio, comenzó a resonar en los fríos pasillos de las dependencias oficiales de la capital, no como el de un prófugo común de la justicia, sino como el de una anomalía estadística, un enigma viviente que obligó a los mejores perfiladores criminales del país a reescribir por completo sus estrictos manuales de operación y persecución. Para entender exactamente cómo un solo individuo logra evadir un cerco operativo de semejante magnitud, los especialistas en comportamiento humano tuvieron que sumergirse irremediablemente en las oscuras profundidades de su psique. Las oficinas de investigación, saturadas por el denso humo de los cigarrillos, se inundaron rápidamente de cajas de cartón repletas de documentos personales incautados. Los agentes ministeriales examinaron transcripciones literales de sus discursos en asambleas comunitarias, cartas íntimas interceptadas, manifiestos escritos a mano en hojas de cuaderno y cientos de fotografías de vigilancia encubierta tomadas con lentes de largo alcance meses antes del trágico incidente. Los perfiladores, analizando meticulosamente cada palabra impresa y cada gesto corporal capturado en película granulada, dibujaron el contorno psicológico exacto de un líder inmensamente magnético. El análisis grafológico y discursivo revelaba a un individuo con una inteligencia analítica superior al promedio, poseedor de una empatía cruda y visceral que conectaba directamente con las profundas carencias históricas de la población en la sierra. Los psicólogos criminales concluyeron que no utilizaba la coerción para sumar adeptos. En su lugar, utilizaba la inmensa frustración colectiva de su entorno como un catalizador perfecto y silencioso. Los veteranos agentes de campo, acostumbrados a perseguir infractores movidos por pasiones básicas o la impulsividad ciega, se encontraron súbitamente frente a un perfil ideológico inquebrantable, un hombre sumamente calculador, que había medido los riesgos tácticos de su posición mucho antes de subirse al estrado aquella mañana. Mientras los analistas de gabinete trabajaban en descifrar su mente, el equipo forense de campo asignado a reconstruir la línea de tiempo se enfrentó a un rompecabezas temporal verdaderamente exasperante en la escena cero. Las actas oficiales de inteligencia previa establecían, sin dejar margen de duda, que el maestro rural se encontraba en el epicentro visual de la plaza exactamente a las 10:48. Sin embargo, en el instante preciso en que el eco antinatural rompió la frágil calma y desató el infierno colectivo, su rastro biológico y visual desapareció de todos los radares de vigilancia estatal. Los analistas tácticos dedujeron de inmediato, basándose en la meticulosa planimetría de los objetos abandonados, que su fuga no fue un acto de desesperación errática. Fue, por el contrario, la ejecución impecable de un protocolo de evacuación previamente diseñado y ensayado. Mientras la multitud se dispersaba en patrones caóticos de supervivencia, creando una inmensa cortina de humo humana completamente involuntaria, el objetivo se deslizó con precisión milimétrica a través de los múltiples puntos ciegos de la vigilancia. Los agentes encubiertos, apostados estratégicamente en las azoteas circundantes con binoculares de campo, reportaron por radio una confusión operativa total. En sus declaraciones, afirmaban que la misma gente aterrorizada formó una especie de burbuja de protección orgánica a su alrededor, absorbiéndolo por completo y disolviéndolo de manera inexplicable entre la masa sudorosa que huía despavorida por las estrechas calles empedradas. La reacción de la maquinaria estatal fue inmediata y completamente desproporcionada. En cuestión de escasos minutos, se activó una alerta máxima que movilizó un despliegue táctico de fuerzas nunca antes visto en toda la región de la Costa Grande. Inmensas caravanas de vehículos oficiales cortaron el paso de tajo en las principales arterias viales del estado. Se establecieron rígidos retenes de revisión minuciosa en cada salida de terracería, cada cruce de caminos y cada solitaria estación de transporte foráneo. Los investigadores de campo, con el retrato hablado del objetivo apretado fuertemente en las manos sudorosas, revisaron con linternas el interior oscuro de los camiones de carga. Inspeccionaron minuciosamente las cajuelas de los automóviles particulares,
y recorrieron los largos vagones de tren de carga. Simultáneamente, el vasto espacio aéreo de la región fue surcado incesantemente por pequeñas aeronaves de reconocimiento táctico, buscando desde las alturas cualquier movimiento inusual, cualquier anomalía en el terreno a lo largo de las rutas de escape tradicionales hacia las grandes zonas urbanas. La lógica pericial y criminológica tradicional dictaba firmemente que un prófugo en aparente estado de shock siempre buscaría la seguridad y el anonimato que brinda la gran ciudad, el refugio seguro de la metrópoli moderna, donde los rostros individuales se pierden fácilmente entre millones de extraños. Pero las frenéticas horas se convirtieron rápidamente en días de agonía operativa, y los días se transformaron en semanas de un silencio institucional absolutamente humillante para las autoridades investigadoras. Los tableros de corcho en los centros de mando, atiborrados de chinchetas rojas, hilos tensados y fotografías interconectadas, no mostraban ni un solo avance real, ni una sola pista sólida. Los agotados reportes de campo regresaban puntualmente a las oficinas centrales, sellados con la misma desalentadora y repetitiva frase escrita a máquina, sin novedades visuales ni operativas del objetivo principal. Fue exactamente en ese punto de quiebre analítico cuando los brillantes estrategas de inteligencia comprendieron con pavor el verdadero y oscuro nivel de sofisticación de la mente a la que se estaban enfrentando. Al cruzar los complejos datos topográficos de la región con el perfil psicológico recién elaborado por los expertos en comportamiento, la escalofriante verdad se materializó innegablemente ante sus ojos cansados. El maestro rural no había cometido el catastrófico error de aficionado de intentar huir hacia la civilización, donde las extensas redes de informantes del Estado eran omnipresentes, eficientes y sumamente peligrosas. En un movimiento maestro de evasión y supervivencia táctica, había decidido darle la espalda por completo a la modernidad y a la lógica previsible. Su brújula interna no apuntaba hacia las carreteras pavimentadas, sino hacia el denso, impenetrable e implacable corazón geográfico de la Sierra Madre del Sur. Esta revelación cayó como un bloque de hielo sobre los hombros de los directores generales de la investigación en la capital del país. Internarse en las entrañas de la Sierra Guerrerense no significaba simplemente un cambio de jurisdicción administrativa, era en términos prácticos entrar por voluntad propia en un inmenso agujero negro geográfico y logístico. Era una zona agreste, donde los sofisticados equipos de radiocomunicación perdían la señal en cuestión de metros, donde los pesados vehículos tácticos del gobierno quedaban inutilizados por lo escarpado de los caminos de herradura, y donde cada habitante local, silencioso y observador, era potencialmente los ojos y los oídos del escurridizo objetivo. El maestro rural había dejado definitivamente de ser un fugitivo convencional con un expediente judicial común, para transmutar en un verdadero fantasma, una entidad casi incorpórea que dominaba cada sistema de cuevas, cada cañada profunda y cada sendero oculto bajo la espesa y eterna neblina. Las autoridades, que hasta ese crucial momento confiaban ciega y arrogantemente en la superioridad numérica y tecnológica de sus agencias investigadoras, se dieron cuenta de golpe que acababan de ser arrastradas, contra su voluntad, a un tablero de ajedrez monumental, donde las reglas de supervivencia y rastreo las dictaba única y exclusivamente el adversario. La persecución dejaba de ser un mero y rutinario operativo urbano de contención, para convertirse inminentemente en una agobiante, desgastante y asfixiante guerra de inteligencia en uno de los terrenos naturales más traicioneros y hostiles de toda la República. Cuando los altos mandos en la capital finalmente admitieron su colosal error de cálculo táctico, la frustración inundó los pasillos de las agencias de inteligencia como un veneno lento y paralizante. Los impecables mapas urbanos desplegados sobre las mesas de análisis, llenos de alfileres de colores y rutas de carreteras pavimentadas, fueron desechados con rabia. Las autoridades investigadoras tuvieron que aceptar una realidad sumamente incómoda. El maestro rural no había cometido la torpeza de buscar refugio en la jungla de asfalto. Había cambiado las reglas del juego de manera radical, arrastrando a los escuadrones de búsqueda lejos del confort de las jurisdicciones metropolitanas para internarlos en el corazón más agreste, traicionero e indomable del país.
la inmensa y oscura Sierra Madre del Sur. La investigación dejó de ser repentinamente un asunto de revisión de placas vehiculares y cateos en domicilios urbanos, para mutar en un desafío logístico sin precedentes. Un acertijo geográfico que pondría a prueba la cordura de los agentes más experimentados del Estado mexicano. El cambio de estrategia obligó a una reconfiguración total del equipo táctico. Los investigadores de traje y corbata, acostumbrados a las comodidades del trabajo de gabinete, tuvieron que ceder el mando operativo a rastreadores de campo, topógrafos militares y expertos en supervivencia. Al analizar la cartografía de la región guerrerense, los perfiladores geográficos se toparon de frente con un escenario de pesadilla pericial. La sierra no era simplemente un pedazo de tierra elevada, era una fortaleza biológica impenetrable. Un laberinto tridimensional compuesto por cañadas profundas que no aparecían en los mapas oficiales, sistemas de cavernas interconectadas que servían como refugios naturales, y una densa capa de vegetación que bloqueaba por completo la luz del sol. Este entorno hostil, con sus abismos ocultos y su humedad asfixiante, se convirtió inmediatamente en el cómplice más leal y efectivo del fugitivo. La tecnología de punta, el gran orgullo del aparato de seguridad gubernamental de los años 60, sufrió un colapso humillante en las faldas de la montaña. Los voluminosos equipos de radiocomunicación, que en la ciudad permitían una coordinación milimétrica entre las patrullas, aquí solo emitían una estática ensordecedora, bloqueados por las masivas paredes de roca y las anomalías magnéticas del terreno. Los sobrevuelos diarios de las pequeñas aeronaves de reconocimiento táctico, equipadas con potentes cámaras de mapeo aéreo, resultaron ser un gasto de combustible inútil. La espesa canopia verde de los árboles creaba un techo natural que cegaba por completo a los observadores en el cielo. Los vehículos pesados de despliegue rápido quedaron atascados en los primeros kilómetros de los caminos de terracería, inutilizados por el lodo espeso y las pendientes de vértigo. Las agencias investigadoras quedaron repentinamente sordas y ciegas, despojadas de sus ventajas tácticas y obligadas a depender de métodos de rastreo primitivos, casi arcaicos, para intentar seguir el rastro de un fantasma que se movía con la ligereza de la niebla matutina. Fue durante una de estas exhaustivas y desgastantes incursiones a pie que las brigadas de reconocimiento encontraron las primeras anomalías físicas, los primeros indicios reales de que no estaban persiguiendo a una simple alucinación colectiva. A varios kilómetros de cualquier ruta comercial conocida, ocultos bajo la densa maleza y estratégicamente ubicados cerca de fuentes de agua escurridizas, los agentes de campo descubrieron lo que en sus bitácoras denominaron campamentos efímeros. No eran refugios improvisados por un hombre aterrorizado que huía a ciegas, sino estructuras temporales diseñadas bajo una estricta lógica de camuflaje y movilidad táctica. Los peritos forenses que lograron acceder a estos sitios remotos analizaron la escena con una frialdad meticulosa, buscando cualquier pista biológica o de comportamiento que les permitiera anticipar el próximo movimiento del objetivo. Lo que encontraron en esos parajes desolados heló la sangre de los analistas de inteligencia. En uno de los reportes confidenciales más reveladores de la época, un inspector detalló el hallazgo de una fogata camuflada bajo piedras volcánicas para evitar que el humo se elevara y delatara su posición. Al introducir la mano enguantada en el lecho del fuego, el agente sintió el calor residual. Las cenizas aún estaban tibias. El objetivo había estado allí apenas unas horas antes, descansando a escasos kilómetros de sus perseguidores, observando quizás sus torpes movimientos desde alguna elevación oculta, con una paciencia calculadora y perturbadora. Este descubrimiento no fue interpretado como un descuido del fugitivo, sino como un sutil y escalofriante mensaje psicológico. Estoy aquí, sé que me buscan, y siempre estaré un paso adelante. Pero la evidencia más contundente del nivel de sofisticación de este hombre no fue el calor de las brasas, sino lo que los investigadores encontraron semienterrado en el lodo cercano a los campamentos. Diminutos fragmentos de papel rasgado, restos de libretas de apuntes y envoltorios de provisiones que no se conseguían de forma natural en la montaña.
Los especialistas en reconstrucción documental del Laboratorio Central pasaron semanas uniendo estos pedazos milimétricos bajo luces ultravioleta. Los textos incompletos revelaron diagramas logísticos, listas de suministros médicos, códigos de comunicación rudimentarios y rutas de abastecimiento. La conclusión de los perfiladores fue devastadora para la moral del equipo táctico. El maestro rural no estaba simplemente sobreviviendo en aislamiento. Estaba utilizando el impenetrable aislamiento de la sierra para construir, en el más absoluto y riguroso secreto, una extensa y compleja red de operación clandestina. La persecución individual se estaba transformando, frente a sus propios ojos ciegos, en la gestación de un movimiento mucho más oscuro y estructurado. Y este descubrimiento trajo consigo la pieza más frustrante de todo el rompecabezas táctico. Las unidades de inteligencia en terreno comenzaron a experimentar un fenómeno psicológico desgastante: la paranoia absoluta de la vigilancia invertida. Se percataron de que cada paso que daban en la montaña, cada campamento que instalaban y cada sendero que exploraban estaba siendo rigurosamente monitoreado. No por agentes rivales, sino por los propios habitantes de las rancherías esparcidas en la sierra. Los campesinos locales, indígenas y leñadores, que a simple vista parecían ajenos al conflicto, se habían convertido en los ojos y oídos del fantasma. Formaban una red de inteligencia orgánica, silenciosa y extremadamente letal. Cuando los interrogadores ministeriales intentaban abordar a los lugareños para obtener coordenadas o patrones de movimiento del objetivo, se estrellaban sistemáticamente contra un inquebrantable muro de silencio. Las respuestas eran vacías, las miradas esquivas, y la lealtad hacia el maestro rural era innegable, cimentada no en el miedo, sino en una profunda y antigua sed de justicia social que el Estado nunca supo leer. Los informantes locales advertían mediante silbidos, ramas quebradas o simples cambios en el humo de sus chimeneas la ubicación exacta de las patrullas gubernamentales, permitiendo que el objetivo se desvaneciera en la niebla mucho antes de que las botas de los investigadores pisaran el lugar. La cacería en la Sierra Madre del Sur se había convertido en un juego de sombras, una partida de ajedrez donde el tablero entero respiraba, observaba y protegía celosamente al rey. Mientras las brigadas tácticas se desangraban logísticamente en el laberinto verde e impenetrable de la Sierra Guerrerense, la verdadera batalla mutó de escenario de forma radical. Lejos del lodo espeso, la humedad asfixiante y el silencio hostil de la montaña, el conflicto operativo se trasladó a las frías, herméticas y saturadas oficinas de la capital del país. En los imponentes edificios de la máxima agencia de inteligencia del Estado, la atmósfera era igual de densa, pero el aire olía profundamente a tabaco negro, tinta fresca de mimeógrafo y al sudor frío de la ansiedad burocrática. Aquí, en los despachos donde se decidía en secreto el destino y la estabilidad de la nación, bajo la pálida luz de las lámparas fluorescentes, se libraba una guerra de desgaste psicológico e intelectual sin cuartel. La guerra de archivos había comenzado de manera oficial. Los pesados escritorios de caoba estaban sepultados bajo verdaderas montañas de carpetas color manila, selladas herméticamente con el inconfundible y temido sello rojo de estrictamente confidencial. Cada hoja mecanografiada que llegaba desde Atoyac era diseccionada meticulosamente por analistas de semblante sombrío, hombres de traje impecable que nunca habían pisado la maleza, pero que tenían la titánica e ingrata labor de atrapar a un fantasma utilizando únicamente la frialdad de la lógica, la burocracia estatal y la deducción analítica profunda. Sin embargo, cuando los inspectores independientes de alto nivel comenzaron a cruzar minuciosamente la información proveniente de las corporaciones locales, con los reportes forenses elaborados en la zona cero, descubrieron una discrepancia abismal que hizo temblar las estructuras del mando. Una fractura monumental en la narrativa oficial. Los archivos estaban gravemente contaminados desde su origen. Al revisar con lupa las primeras actas del incidente del 18 de mayo, los perfiladores gubernamentales se percataron de que los documentos iniciales habían sido burdamente alterados por manos nerviosas. Las cifras de los involucrados no cuadraban en absoluto.
Los ángulos de las trayectorias físicas deducidas en la plaza habían sido borrados intencionalmente de los croquis originales, y las líneas de tiempo presentaban saltos cronológicos absurdos e injustificables. Las autoridades locales, en un intento desesperado por encubrir su colosal fracaso operativo y evadir la implacable furia de sus superiores en la capital, habían maquillado groseramente la magnitud real del suceso. Habían intentado encapsular la profunda crisis como un simple altercado de orden público rutinario, omitiendo deliberadamente la fuga táctica, casi mágica, del objetivo principal y el altísimo nivel de organización previa que evidenciaba claramente la escena. Esta compleja red de mentiras institucionales obligó a los agentes centrales a purgar por completo los archivos, desechando semanas enteras de supuestas pesquisas y obligándolos a comenzar desde un kilómetro cero aún más oscuro, paranoico y confuso. La confirmación absoluta de que el problema táctico había escalado muchísimo más allá de la simple cacería de un individuo escurridizo llegó a los escritorios no por un informe tradicional de los agentes de campo, sino a través de rústicos pedazos de papel. Misteriosamente, bajo el manto protector de la noche y burlando los inmensos cercos de seguridad, comenzaron a circular en las comunidades rurales e incluso en las calles pavimentadas de las ciudades cercanas decenas de panfletos y hojas sueltas impresas en prensas clandestinas de baja calidad. Eran los comunicados oficiales del fantasma de la sierra. El maestro rural ya no solo sobrevivía en la oscuridad, ahora se comunicaba masivamente, desafiando el monopolio de la información del Estado. Los analistas de la agencia de inteligencia interceptaron frenéticamente docenas de estos manifiestos y los trasladaron de inmediato, bajo una estricta y blindada cadena de custodia, a los laboratorios de decodificación en la metrópoli. Allí, un equipo multidisciplinario compuesto por expertos en lingüística forense, sociólogos y psicólogos criminales desmenuzaron exhaustivamente cada oración, cada elección de palabras y cada aparente error de puntuación. Los investigadores no buscaban entender el profundo mensaje de exigencia social plasmado en la tinta. Buscaban desesperadamente patrones de comportamiento, estados mentales, vulnerabilidades y, sobre todo, pistas tangibles sobre la jerarquía y la estructura operativa de la nueva organización clandestina que se estaba gestando velozmente en las sombras de la montaña. El diagnóstico final de los especialistas en semántica fue verdaderamente escalofriante para los altos mandos encargados del caso. Los textos analizados bajo las lupas no reflejaban en lo absoluto la mente fragmentada de un hombre acorralado, aislado o desesperado. Por el contrario, la sintaxis era quirúrgicamente precisa. El tono proyectaba una autoridad inquebrantable, y la retórica demostraba una planificación estratégica a largo plazo que resultaba perturbadora para cualquier analista militar. Los perfiladores criminales concluyeron de forma unánime que el objetivo principal estaba utilizando estos manifiestos impresos no solo como una herramienta básica para reclutar nuevos adeptos entre la población marginada, sino para orquestar una compleja e incisiva guerra psicológica directa contra el gigantesco aparato de seguridad estatal. Cada papel distribuido en la madrugada bajo las narices de los policías era una demostración palpable de fuerza logística, una bofetada directa y humillante al orgullo de las poderosas agencias de seguridad que, a pesar de sus inmensos recursos financieros y tecnológicos, eran completamente incapaces de detener la circulación constante de estos mensajes subversivos. La lectura minuciosa de los documentos interceptados reveló además, entre líneas, la adopción de un esquema organizacional férreo y casi paramilitar. El maestro rural estaba estructurando un grupo de resistencia sumamente disciplinado, cimentado en el más absoluto y mortal hermetismo. Esta innegable escalada de sofisticación operativa del bando contrario detonó inmediatamente una profunda, ácida y corrosiva crisis interna en las filas gubernamentales. Las oficinas de inteligencia, antes templos de fría lógica deductiva, se convirtieron de la noche a la mañana en un tóxico campo de batalla lleno de egos heridos, recriminaciones a gritos y una paranoia institucional paralizante. Los veteranos agentes federales, enviados de urgencia desde la metrópoli vistiendo trajes impecables y portando aires de innegable superioridad académica,
despreciaban abierta y cruelmente a los policías locales, acusándolos sin tapujos de ineptitud operativa, cobardía endémica y, en los casos de mayor tensión, de una colusión silenciosa y traicionera con el escurridizo objetivo. Por su parte, los elementos estatales y municipales, física y mentalmente exhaustos, aterrorizados por la invisibilidad de un enemigo que conocía su entorno a la perfección, saboteaban de manera pasiva y sutil las exigentes órdenes dictadas desde la capital. Retenían intencionalmente información vital, alteraban los tiempos de respuesta o ejecutaban los operativos de incursión con una lentitud deliberada para evitar el contacto directo en zonas de alto riesgo. Esta silenciosa guerra civil burocrática fragmentó irreparablemente las líneas de comunicación. En lugar de consolidar un frente unificado, sólido e impenetrable contra la sombra que acechaba desde la sierra, el inmenso aparato estatal se transformó en un monstruo de dos cabezas que se devoraba torpemente a sí mismo, perdiendo un tiempo investigativo invaluable en estériles disputas de jurisdicción territorial, mientras el reloj seguía corriendo implacable y peligrosamente en su contra. Las gruesas carpetas de la investigación engordaban diariamente con descabelladas teorías conspirativas, severas purgas de personal en los niveles medios y monótonos reportes de fracasos tácticos estrepitosos. La guerra de archivos demostró con una frialdad matemática que la inteligencia pura de gabinete, desprovista del dominio táctico del territorio y carente de la lealtad absoluta de la población civil, era un recurso operativo completamente estéril e inútil. Las máximas autoridades gubernamentales comprendieron finalmente, con un sabor amargo en la boca, que no podían ganar esta compleja partida de ajedrez basándose únicamente en la comodidad burocrática de un escritorio a cientos de kilómetros de distancia. El análisis exhaustivo de los panfletos clandestinos les otorgó, sin embargo, la única certeza sombría que necesitaban para cambiar el rumbo. El objetivo, oculto en la niebla, estaba planeando con frialdad su siguiente y gran movimiento, uno que obligaría a las autoridades a abandonar las medias tintas. La ineficiente fase de contención diplomática, disuasión y recolección de evidencia documental había terminado de manera oficial y abrupta. Los directores de inteligencia, con los rostros endurecidos por la frustración acumulada, mojaron sus plumas en tinta negra y firmaron las autorizaciones definitivas para desencadenar la siguiente fase. Una operación de vigilancia estrecha y asfixiante que no tendría precedentes en la historia policial moderna. Una implacable estrategia de sitio total que amenazaba con convertir cada rancho, cada cruce de caminos y cada rincón del vasto estado de Guerrero en una inmensa y lúgubre prisión al aire libre, sin rejas, pero bajo la mirada de 1000 ojos institucionales. La directiva definitiva descendió desde los despachos más herméticos de la capital con una frialdad absoluta y calculadora. Si el escurridizo fantasma de la sierra no podía ser localizado y capturado en su propio y traicionero laberinto geográfico, entonces se le debía asfixiar lentamente desde afuera. La ineficaz y frustrante guerra de archivos dio paso inmediato a la fase más invasiva, oscura y psicológicamente desgastante de toda la investigación. Un despliegue operativo de proporciones colosales que los agentes de campo bautizaron en sus bitácoras confidenciales como la táctica de la red de hierro. Las autoridades superiores comprendieron que ninguna entidad clandestina, por más brillante que fuera su líder o más profunda su guarida en la montaña, podía subsistir indefinidamente alimentándose únicamente de ideología. Una organización en plena etapa de expansión necesitaba irremediablemente recursos tangibles: antibióticos, botas de trabajo, baterías para radios de onda corta y, sobre todo, toneladas métricas de alimento. El objetivo primordial de las agencias de inteligencia ya no era buscar a un hombre entre los árboles, sino rastrear cada grano de maíz, cada jeringa y cada metro de tela que intentara cruzar la frontera invisible hacia las altas montañas del estado de Guerrero. El diseño táctico de este gigantesco operativo de contención perimetral transformó radicalmente la vida cotidiana de la región. De la noche a la mañana,
Se establecieron implacables y rígidos puntos de control militarizados en todas las arterias viales, caminos ejidales y senderos de herradura que conectaban los centros urbanos con las faldas de la Sierra Madre del Sur. Los investigadores de campo, provistos de gruesos catálogos de perfiles sospechosos y linternas de alta potencia, sometían a un escrutinio asfixiante a cada vehículo de carga, cada autobús de pasajeros y cada campesino solitario que transitara por la zona. Las bitácoras de los agentes ministeriales detallaban incautaciones que, a los ojos de un civil, parecerían ridículas. Cargamentos de aspirinas, rollos de alambre de cobre, linternas de pilas y excedentes de harina. Sin embargo, en la paranoia analítica de los perfiladores, cada uno de estos elementos representaba un hilo vital que mantenía operando al engranaje del grupo clandestino. Bloquear estos suministros era el equivalente estratégico a cortar el oxígeno en una habitación sellada, esperando pacientemente a que la presa, ahogada por la necesidad, cometiera el error fatal de salir a la superficie. Simultáneamente, el cielo sobre el abrupto relieve guerrerense se llenó del zumbido incesante y perturbador de la tecnología de vigilancia más avanzada de la época. Avionetas de reconocimiento táctico, pintadas en colores mate para evitar los destellos delatadores del sol, realizaban sobrevuelos rasantes en patrones de cuadrícula meticulosamente calculados. Estas aeronaves estaban equipadas con pesadas cámaras de fotografía aérea estereoscópica, buscando desesperadamente captar cualquier alteración milimétrica en el follaje, senderos recién formados o la más mínima emanación térmica de un campamento oculto en la profundidad de la canopia verde. Al mismo tiempo, en furgonetas sin logotipos estacionadas en puntos ciegos de la geografía estatal, ingenieros en telecomunicaciones con auriculares pegados a los oídos operaban sofisticados escáneres de radiofrecuencia. Su exhaustiva misión era peinar el espectro electromagnético las 24 horas del día, buscando interceptar los breves y enigmáticos destellos de código Morse o las transmisiones estáticas que las células de la red clandestina utilizaban para coordinar sus movimientos logísticos bajo el amparo de la madrugada. Sin embargo, los experimentados directores de inteligencia sabían perfectamente que los cables, las cámaras y los motores no eran suficientes para penetrar el muro de silencio de la sierra. Necesitaban infiltrarse en la sangre misma de las comunidades. Fue entonces cuando se activó la fase de inteligencia humana encubierta más agresiva del sexenio. Agentes federales con identidades cuidadosamente fabricadas, disfrazados de vendedores ambulantes de herramientas, topógrafos, técnicos de sanidad o agrónomos del gobierno, fueron insertados sigilosamente en las rancherías más remotas. Su tarea era observar y documentar sin levantar la más mínima sospecha. Debían anotar quién compraba provisiones para más personas de las que vivían en su casa, quién recibía visitas nocturnas de forasteros con las botas manchadas de lodo rojizo de la Sierra Alta, y quién mostraba repentinamente un nivel adquisitivo inusual. Era una guerra de nervios pura y dura, un delicado juego de espejos donde un simple cruce de miradas en la plaza del mercado podía desencadenar una incursión táctica horas más tarde. Como resultado directo de esta masiva ocupación investigativa, todo el Estado se sumergió en una atmósfera de tensión barométrica insoportable. Era un clima de asfixia institucional donde la desconfianza se infiltró en cada interacción humana. Las calles empedradas quedaban completamente desiertas mucho antes del anochecer, bajo toques de queda no declarados pero estrictamente respetados por el pánico paralizante. Los vecinos comenzaron a observarse mutuamente desde detrás de las cortinas a medio cerrar. El miedo a ser etiquetado en un reporte de inteligencia, a ser considerado un eslabón logístico del maestro rural, era suficiente para silenciar incluso a las familias más vocales. Los interrogatorios ministeriales se volvieron más fríos, más calculados. Cada residente de Atoyac y sus alrededores era perfilado repetidamente como un sospechoso en potencia, un cómplice silente de un fantasma que, paradójicamente, parecía volverse más inmenso e inalcanzable conforme más se apretaba la red de hierro a su alrededor. Pero la primera ley inquebrantable de la criminalística operativa establece que ninguna organización clandestina, sin importar cuán hermética sea su estructura o cuán leal sea su base social,
puede experimentar un crecimiento desmesurado sin fisurar su propia seguridad y cometer errores de logística. La presión constante y abrasadora de la operación Asfixia finalmente rindió el fruto que los analistas en la capital llevaban meses esperando. Un mensajero novato, agotado por las marchas forzadas y la falta de suministros, utilizó un canal de radiofrecuencia no asegurado durante un lapso de apenas 12 segundos para solicitar un cargamento urgente de penicilina y vendas. Ese minúsculo destello de negligencia operativa fue inmediatamente captado, triangulado y decodificado por las furgonetas de escucha del gobierno. Al cruzar esa coordenada electrónica con los discretos reportes visuales de los agentes encubiertos en la zona, que notaron el movimiento inusual de bestias de carga en una cañada específica, los perfiladores geográficos lograron trazar un polígono rojo y definitivo en sus mapas. Por primera vez en casi 7 años de una persecución ciega e implacable, las autoridades de inteligencia ya no estaban buscando a un fantasma en la inmensidad del estado. Tenían, finalmente, la ubicación relativa, el cuadrante exacto en la sierra profunda donde el maestro rural y su círculo más íntimo se encontraban acorralados. El cerco final estaba a punto de cerrarse, y la montaña, hasta entonces su protectora más leal, estaba a punto de convertirse en el escenario ineludible del desenlace. El incesante e implacable tic-tac del reloj burocrático consumió 7 largos y agónicos años desde aquella primera y caótica mañana en la plaza de Atoyac. 7 años en los que el expediente clasificado del maestro rural había engordado hasta convertirse en un monstruo de papel, alimentado por miles de fojas de inteligencia, fotografías aéreas borrosas y transcripciones de interrogatorios fallidos que frustraron las carreras de decenas de altos mandos en la capital. Pero en el frío y calculador universo de la investigación táctica, el tiempo es una herramienta de doble filo que, tarde o temprano, termina desgastando al eslabón más débil de cualquier cadena logística. El minúsculo error de transmisión de radiofrecuencia, captado y decodificado por las unidades de inteligencia electrónica estacionadas en la periferia, fue la llave maestra que finalmente destrabó el candado geográfico más complejo de la historia del país. Las coordenadas trianguladas en los oscuros monitores de las furgonetas encubiertas apuntaban con una precisión milimétrica y escalofriante hacia un sector sumamente denso y escarpado en las profundidades de Tecpan de Galeana. El fantasma de la sierra, aquel espectro táctico que había burlado a miles de agentes y humillado al inmenso aparato estatal, tenía por fin un anclaje físico en el mapa. La orden de despliegue final no se transmitió por los canales de radio habituales para evitar cualquier posible intercepción de la red de informantes locales. En su lugar, se entregó en sobres manila sellados con cera, directamente en las manos sudorosas de los comandantes de los escuadrones de respuesta de élite. La noche elegida para la incursión definitiva respiraba con una pesadez antinatural, envuelta en una neblina tan densa que parecía devorar la luz misma de la luna. El aire gélido de la sierra a principios de diciembre cortaba la piel de los agentes tácticos, quienes avanzaban en un silencio sepulcral, con los rostros cubiertos de pintura de camuflaje y el equipo asegurado con cinta adhesiva para evitar el más mínimo roce metálico. No era un operativo policial de rutina, era el clímax de una cacería humana sin precedentes. Los rastreadores de vanguardia, moviéndose con la misma cautela sigilosa que habían aprendido de sus propios informantes infiltrados, guiaban a la columna a través del terreno hostil, sorteando cañadas ocultas y raíces resbaladizas, acercándose centímetro a centímetro a la coordenada roja marcada en sus brújulas de fósforo. A medida que el cerco táctico se cerraba implacablemente alrededor del punto de convergencia, la tensión psicológica entre los investigadores de campo alcanzó niveles casi insoportables. Sabían perfectamente que no estaban acorralando a un fugitivo común, sino a un maestro de la evasión que conocía cada pliegue de esa montaña mejor que las palmas de sus propias manos. Los analistas de comportamiento habían advertido en sus últimos y urgentes reportes que al verse sin rutas de escape viables y con sus líneas de suministro completamente estranguladas, la respuesta del objetivo y su círculo de seguridad más íntimo sería frontal y absolutamente decisiva.
Los agentes tomaron posiciones estratégicas detrás de los troncos milenarios, configurando una red de contención perimetral de la cual era físicamente imposible escapar. La espera en la más absoluta oscuridad, aguantando la respiración para no delatar su posición en medio del silencio del bosque, se sintió como una eternidad suspendida en el tiempo. El inmenso peso burocrático e histórico de un expediente de 7 años estaba a punto de resolverse en aquel inhóspito rincón de Guerrero. Y entonces, el inevitable desenlace fracturó la quietud de la madrugada. Los expedientes forenses posteriores, redactados con la frialdad clínica que caracteriza a la criminalística, describen el suceso como una secuencia rápida, caótica y abrumadora de destellos tácticos y maniobras de extrema tensión. No hubo negociaciones, ni uso de altavoces para exigir la rendición. El nivel de alerta operativa era máximo, y los protocolos de intervención directa se ejecutaron sin el más mínimo margen de titubeo. En una fracción de tiempo infinitesimal, el denso follaje se iluminó de golpe, revelando sombras en movimiento frenético que intentaban romper la red de hierro en un último e inútil esfuerzo de supervivencia táctica. El eco ensordecedor rebotó contra las paredes de piedra de la cordillera, evocando macabramente aquel primer sonido que había paralizado la plaza de Atoyac tantos años atrás. Luego, tan abruptamente como había comenzado, la vorágine se detuvo por completo. El trágico incidente había culminado. El humo denso yacre se mezcló con la neblina matutina, y el majestuoso silencio de la Sierra Madre del Sur regresó lentamente para reclamar su territorio, cobijando el inicio de un viaje sin regreso para la figura central de esta interminable persecución. Pero en el riguroso y escéptico mundo de la inteligencia estatal, el cese de la actividad en terreno no significa bajo ninguna circunstancia el cierre de un caso. Para los directores en la capital, un fantasma no muere simplemente porque un reporte de radio afirme que la operación ha concluido. Un fantasma solo deja de existir cuando la evidencia científica forense lo ancla irrefutablemente a la cruda realidad física. Mientras los escuadrones tácticos aseguraban el perímetro y comenzaban la exhaustiva recolección de documentos, armas tácticas y bitácoras clandestinas esparcidas en el campamento, un equipo altamente especializado de médicos legistas y peritos en identificación fue trasladado de urgencia a la zona cero. Bajo la luz artificial, fría y parpadeante de potentes lámparas de halógeno alimentadas por generadores portátiles, se improvisó una morgue temporal en medio de la crudeza agreste de la montaña. Era una escena profundamente surrealista, la ciencia criminalística más pulcra y metódica de la época operando en el corazón de un entorno salvaje e indomable. El proceso de identificación fue largo, minucioso y sometido a una cadena de custodia inquebrantable, pues las autoridades sabían que la historia y la misma sociedad guerrerense exigirían pruebas irrefutables. Los dactiloscopistas limpiaron cuidadosamente las yemas de los dedos del individuo recuperado, aplicando la tinta negra con extrema precisión para rodar las huellas sobre las tarjetas oficiales de registro. Esos patrones biométricos fueron cotejados bajo inmensas lupas de aumento contra las viejas fichas magisteriales que las agencias habían extraído de los archivos de la Secretaría de Educación años atrás. Simultáneamente, los odontólogos forenses compararon la estructura dental, buscando arreglos específicos documentados en el expediente clínico del objetivo, mientras los antropólogos físicos medían las proporciones craneales y revisaban viejas cicatrices descritas por informantes clave. La tensión en la tienda forense era palpable. Los agentes contenían el aliento mientras los especialistas murmuraban entre sí, revisando los puntos de concordancia uno por uno. Finalmente, tras horas de análisis exhaustivo y silencio institucional, el perito en jefe de la división de identificación se enderezó. Se quitó lentamente los guantes de látex manchados y asintió con una pesadez indescriptible hacia el comandante del operativo. No había margen de error estadístico. Las huellas dactilares, la morfología facial y los registros biométricos coincidían en un 100%. El hombre tendido sobre la fría camilla de metal era, sin el más mínimo asomo de duda, el mismísimo maestro rural.
el individuo que había paralizado a las agencias de inteligencia, que había convertido la geografía guerrerense en su fortaleza impenetrable y que había construido una red clandestina de proporciones míticas, había sido finalmente procesado por el inexorable peso del aparato estatal. Aquella madrugada gélida de 1974, la Corporación de Seguridad cerró físicamente la cacería humana más costosa, desgastante y obsesiva de su historia. Sin embargo, los investigadores de alto rango, al observar el campamento desmantelado y las miradas insondables de los prisioneros retenidos, sabían en el fondo de su ser que la muerte del hombre no significaba en absoluto la desaparición del fantasma. El mito apenas comenzaba a germinar en las raíces de la montaña. El eco ensordecedor de Atoyac no se desvaneció con el humo gélido en las montañas de Tecpan de Galeana aquella madrugada de 1974. Ni el fantasma del maestro rural desapareció mágicamente cuando los peritos forenses firmaron el acta definitiva de identificación dactilar. En el frío y calculador universo de la justicia institucional, cuando se cierra el cerco físico sobre un objetivo de alto perfil, inmediatamente se abre un cerco burocrático mucho más denso, oscuro y prolongado. Durante décadas enteras, la verdadera historia de aquel trágico incidente y la subsecuente cacería humana quedó sepultada bajo toneladas de papel avejentado. Los expedientes, engrosados por años de vigilancia estrecha, allanamientos tácticos, rastreo topográfico y reportes de infiltración, fueron encadenados en los sótanos más profundos e inaccesibles del aparato de inteligencia nacional. Sellados con el implacable y oxidado sello rojo de estrictamente confidencial, los documentos durmieron un letargo forzado, aguardando pacientemente en la penumbra a que el clima sociopolítico del país permitiera, por fin, desenterrar los secretos de la época más opaca de nuestra historia investigativa. Tuvieron que transcurrir muchos años, profundos cambios de régimen y el clamor inagotable de una sociedad severamente lastimada para que una nueva generación de especialistas lograra fracturar ese muro impenetrable de silencio. La creación de la Comisión de la Verdad marcó un hito sin precedentes en la criminalística histórica de México. Ya no se trataba de rudos agentes de campo persiguiendo a un fugitivo escurridizo entre la niebla y el lodo de la sierra. Esta vez, los sabuesos eran archivistas forenses, perfiladores documentales, antropólogos sociales y peritos de gabinete, armados con guantes de algodón blanco, mascarillas para esporas y lámparas de luz ultravioleta. Al abrir las pesadas y ruidosas puertas de acero de las bóvedas de seguridad en la capital, el equipo multidisciplinario fue recibido de golpe por el olor acre del papel en descomposición, la tinta seca de los mimeógrafos y el sudor institucional de una era de represión sistemática. Se enfrentaban a la colosal y titánica labor de procesar kilómetros enteros de actas mecanografiadas, declaraciones incompletas, fotografías de vigilancia en blanco y negro y bitácoras de radiocomunicación interceptadas que, hasta ese momento, habían sido el monopolio absoluto y perverso del Estado. El primer y más contundente golpe a la narrativa oficial ocurrió cuando los analistas modernos aplicaron técnicas contemporáneas de perfilación y planimetría reconstructiva a los documentos originales del 18 de mayo de 1967. Al digitalizar y cruzar minuciosamente los croquis elaborados apresuradamente por los peritos locales en la escena cero de Atoyac, con las fotografías aéreas desclasificadas por la inteligencia militar, la gran mentira institucional se derrumbó de tajo como un castillo de naipes. Los programas modernos de simulación de trayectorias confirmaron, con una frialdad matemática irrefutable, lo que los peritos independientes habían sospechado en su momento. La disposición calculada de los elementos tácticos, los ángulos de depresión desde las azoteas circundantes y los vectores de dispersión de la multitud evidenciaban una maniobra de contención hiperagresiva y fríamente premeditada. La desgastada versión burocrática de un simple altercado civil salido de control fue científicamente desmentida en los monitores de los investigadores. Los peritos de la comisión determinaron sin lugar a dudas que el Estado había aplicado una fuerza táctica desproporcionada y un diseño operativo de anulación total contra una congregación pacífica,
utilizando el pánico masivo como una brutal herramienta de dispersión. Al sumergirse profundamente en las polvorientas carpetas de los interrogatorios, los psicólogos forenses modernos descubrieron el inmenso y prolongado daño colateral infligido a la psique colectiva de la región. Analizaron exhaustivamente las transcripciones de aquellas declaraciones fracturadas, obtenidas bajo climas de coerción extrema en las húmedas y frías salas de la comandancia. Lo que los agentes ministeriales de los años 60 habían catalogado arrogantemente en sus folios como obstrucción deliberada a la justicia o una burda falsa coartada, fue reinterpretado bajo la rigurosa lente de la victimología moderna como el síntoma inequívoco y palpable de un síndrome de estrés postraumático severo a nivel comunitario. Las voces de los campesinos, los comerciantes y los padres de familia, que habían sido silenciadas por el terror reverencial a las silenciosas visitas nocturnas de los agentes encubiertos, finalmente encontraron una validación pericial oficial. El inmenso muro de silencio que tanto frustró a los investigadores originales no era, de ninguna manera, una muestra de rebeldía infundada, sino el desesperado escudo psicológico de una comunidad que había sido tomada como rehén táctico dentro de su propio entorno geográfico. Pero el hallazgo más perturbador de toda esta revisión histórica surgió al decodificar y analizar las bitácoras operativas del cerco final, aquel masivo despliegue que culminó con el viaje sin regreso del maestro rural en las faldas escarpadas de la montaña. Los documentos desclasificados revelaron que la asfixiante táctica de la red de hierro y la inmensa campaña de vigilancia tecnológica implementada durante más de 7 años no solo buscaron aislar físicamente al objetivo principal, sino que sentaron las bases metodológicas de lo que se convertiría en un sombrío modus operandi estandarizado para la neutralización de cualquier disidencia en el país. Los manifiestos clandestinos recuperados, que demostraban la brillantez logística y el agudo perfil psicológico-analítico del fantasma de la sierra, habían sido estudiados de manera obsesiva y casi patológica por las altas esferas de inteligencia. Paradójicamente, el Estado terminó asimilando y copiando las tácticas de compartimentación, hermetismo estructural y movilidad de su propio adversario, refinando sus oscuros métodos de rastreo e intervención a costa de pisotear las garantías de miles de ciudadanos que quedaron irremediablemente atrapados en medio del fuego cruzado de la burocracia y la paranoia gubernamental. El extenso expediente de Atoyac y la interminable, agobiante cacería en la Sierra Madre del Sur dejaron un legado indeleble y doloroso en la estructura investigativa, forense y sociológica de México. Las fojas de este caso no son simplemente el registro de una persecución de resistencia en terreno hostil, sino la radiografía exacta y descarnada de un sistema de justicia que, al verse tácticamente superado por la inteligencia aguda y el profundo arraigo social de un solo hombre, decidió sacrificar toda legalidad en el altar de una supuesta y retorcida seguridad nacional. Las reveladoras conclusiones dictadas por los archivos abiertos obligaron, décadas después, a las corporaciones modernas a reevaluar profundamente sus manuales de procedimiento, introduciendo por primera vez protocolos de actuación forense que contemplaran la estricta preservación de los derechos humanos frente a la inmensa e implacable maquinaria investigativa del gobierno. El enigmático fantasma del maestro rural logró, desde la fría y silenciosa eternidad de una gaveta desclasificada, lo que el denso asedio táctico no pudo impedir: exhibir las entrañas operativas más oscuras del sistema y obligarlo a mirarse, sin filtros ni encubrimientos, en el crudo espejo de la verdad histórica. Hoy en día, la plaza central de Atoyac luce aparentemente tranquila bajo el sol abrasador del estado de Guerrero. Los ecos ensordecedores de aquel trágico incidente han sido absorbidos por el paso inexorable de los años, y la densa maleza de la imponente sierra ha cubierto las cicatrices de los campamentos olvidados. Sin embargo, en los anales más oscuros de la crónica forense mexicana, este caso que conmocionó al país sigue resonando como un recordatorio gélido, perturbador y permanente de que ninguna evidencia criminal puede ser enterrada para siempre bajo decretos burocráticos, y de que el tiempo es, a fin de cuentas, el investigador más paciente e implacable de todos. Los archivos finalmente están abiertos a la luz de la ciencia, pero la lectura profunda de nuestra sombría historia apenas comienza. Si te ha estremecido acompañarme en este oscuro
profundo y asfixiante descenso hacia uno de los expedientes más herméticos y clasificados de la historia de México. Suscríbete ahora mismo a este canal y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas inmersiones forenses. Déjame en los comentarios tus conclusiones sobre el pesado legado investigativo de este caso. Y por supuesto, no olvides escribir el nombre del próximo enigma, expediente oculto o suceso sin resolver que quieres que desenterremos y analicemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima noche de investigación.